Hola amigos y amigas de Soy Chile, ¿cómo están? Mi nombre es María Francisca González y hoy les presento una nueva transmisión de Soy TV desde la región de Valparaíso. Una transmisión que va a ser bastante contingente porque vamos a hablar de algo que está pasando y que a veces resulta ser un poco incomprensible para todos nosotros y me refiero justamente al tema de las medidas asociadas al coronavirus. Muchas comunas están retrocediendo en sus fases, algunas incluso están pasando cuarentena y otras se mantienen en la fase en que estaban, ¿cierto? A pesar del aumento en los casos. Para que entendamos un poquito más de esto, está con nosotros Carlos Melo, quien es el director del Centro de Ingeniería de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián y a quien le damos la bienvenida. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola María Francisca, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, muchas gracias Carlos. Primero que todo agradecerte el tiempo, el compartir con nosotros. Muchas gracias a Quisiera usted. que Quisiera que partiéramos esta conversación remontándonos un poco a lo que fue el inicio de la pandemia. Nosotros teníamos un ejemplo súper claro que era lo que venía pasando en otros países y aquí cuando recién llegaba el coronavirus, ¿cierto? Otros países ya estaban totalmente confinados, tenían el virus totalmente avanzado y nos llegaban, ¿cierto? Algunos registros de que estaban confinados y estaban... Eh, porque la dinámica acá fue totalmente distinta. Entonces, preguntarte qué fue lo que pasó que aquí se vio igualmente circulación en la primera etapa de confinamiento. Mira, yo creo que un factor crítico es que es el momento en el que el virus empezó a llegar a Chile. Recordemos que los primeros casos se empezaron a dar en las primeras semanas de marzo, que es casualmente el momento en el que el país viene retomando sus actividades después de un periodo tradicionalmente con poca actividad, que es el verano. Entonces, en ese momento inicial del año, en general las necesidades de movilidad, de viaje, de transacciones comerciales, incluso entre las personas, son altas. Y eso explica que en una primera instancia, frente a la reacción que la autoridad tuvo en ese momento, recordemos que la principal medida en el primer mes o los primeros 2 meses de pandemia fue la suspensión de las clases. Las cuarentenas recién empezaron a aparecer en mayo, junio. No mitigó mayormente el flujo de personas y eso hizo que el virus de cierta forma se propagara de forma rápida en el país, replicando un poco lo que había pasado en Europa. Entonces, finalmente, desde ahí ya entramos en una dinámica que fue una dinámica bien de fase de un par de meses versus lo que iba pasando en Europa. Para muchas personas puede ser bastante inusual ver que finalmente lo que pasa en Europa termina pasando acá también con 3 o 2 a 3 meses de desfase, pero termina pasando lo mismo. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Termina pasando lo mismo, incluso desfasado en la época del año, que podría ser lo más llamativo. En algún momento mucha gente pensó que la segunda ola iba a estar muy asociada a nuestra vuelta al invierno nuevamente, que fue la época en que nos pegó la primera ola, perdón, y es lo que está pasando en Europa. En Europa hoy día están en una situación de cuarentena masiva en muchos países, pero están en pleno invierno. Nosotros hoy día estamos en la mitad del verano y nos estamos viendo en esta situación bien compleja, porque finalmente el desfase que estamos teniendo con ellos está siendo de un par de meses, sino de 6 meses, que era lo que se esperaba. Así que finalmente yo creo que a nosotros nos pegó en un mal momento del año en su inicio y eso ha generado que finalmente nunca nos hemos logrado poner al día, sumado a la demora inicial que hubo para tomar las medidas de cuarentena. Pasaron 2, 3 meses en que la medida fue solamente la suspensión de clases y la gente que podía, en muchas empresas lo hicieron, pero la gente que podía se quedó en su casa, pero no en un hecho mayoritario llamado por la autoridad, que es bien limitado finalmente en su alcance, pues no toda la gente puede trabajar haciendo teletrabajo desde las casas. Claro, y Carlos, cuando ya fue más formal, ¿cierto? De este anuncio en que ya la autoridad decretó cuarentena para varias comunas del país, ¿funcionó o no funcionó? En Mira, términos de cifras, de datos. yo creo que es bastante evidente, viendo lo que ha pasado en Chile, pero también lo que ha pasado en otros lugares del mundo, que las cuarentenas funcionan, pero funcionan cuando tienen una duración razonable. ¿Ya? ¿Y qué define lo razonable? Creo que obviamente depende mucho de la condición del país, depende mucho de las ayudas que la gente reciba de parte del gobierno,
pero también depende mucho de la capacidad psicológica de aguantar el encierro. Mi impresión es que, por ejemplo, cuarentenas en épocas de invierno, donde la gente en general evita salir a la calle, porque hay menos luz, hay más frío, etcétera, son mucho más tolerables que cuarentenas en pleno verano. Entonces, en las cuarentenas, y lo vimos cuando en varias comunas o lugares de Chile donde las cuarentenas se fueron extendiendo en el tiempo, la gente cada vez adhería menos al respeto de la cuarentena. Para mí, un caso emblemático que marca bastante esta hipótesis fue lo que ocurrió en Punta Arenas en su momento. Punta Arenas es una de las ciudades que más tiempo sumado a lo largo de toda la pandemia ha estado en cuarentena, y en algún momento en Punta Arenas incluso los restaurantes se rebelaron contra la cuarentena. ¿Ya? Y eso demuestra de cierta forma que, que no estamos dispuestos a tolerar cuarentenas muy largas. Yo creo que lo que el gobierno ha planteado ahora de limitar las cuarentenas a una duración máxima de un mes, es un número que, basado en la experiencia chilena, se ve como algo razonable, algo que puede tolerarse, que tiene efectos sin ninguna duda, dada los tiempos de incubación y la capacidad de transmisión que tiene el virus. Si tú haces una cuarentena bien hecha, 2 semanas, 3 semanas o un mes, eso tiene efectos en disminuir las cifras de contagio, y además puede generar mayor adhesión, ya que estas cuarentenas indefinidas que no sabes cuándo van a terminar. Súper, entonces, cuarentenas funcionan en tanto el tiempo también permita que sean eficientes. Pero avanzando hacia lo que está pasando más ahora, ¿cierto? Estamos en una situación totalmente distinta que tú, como bien decías, es verano. Hay otra disposición a estas medidas y estamos viendo esto de la segunda ola, estamos viendo un alza súper generalizado a nivel país en los casos y las medidas son un poco dispares, ¿cierto? En algunas comunas del país vemos que los casos ascienden y no pasa nada, y en otras en que con un leve alza vamos para atrás de nuevo en el tema del paso a paso. ¿Por qué pasa un poco esto? ¿A Mira, qué se debe? yo creo que finalmente la autoridad está, no sé si jugando es la palabra adecuada, pero está sopesando más variables que las que públicamente se declaran para decretar las cuarentenas. ¿No es cierto? Públicamente lo que se declara es que la decisión de que una comuna entre en cuarentena o no tiene que ver con el número de casos, con la tasa de transmisibilidad, la capacidad de seguimiento y trazabilidad que hay en los casos de la comuna, etc. Se supone que hay un set de indicadores incluso que harían como objetiva esa decisión. Pero la realidad es que si pensamos en el verano, pensamos en el tema de vacaciones, pensamos en que para muchas regiones y áreas del país, estos 3 meses incluso hacen el año en muchos lugares. Eso creo yo que también es tomado en cuenta por la autoridad. Y finalmente, en aquellos casos, hay algún tipo de revisión respecto al decreto de cuarentena, con los indicadores objetivos que se supone se tienen arriba de la mesa. Y es obvio, es natural que sea así, y a mí me parece bastante razonable. Finalmente, como decíamos antes, las personas, para soportar una cuarentena, la variable finalmente económica es una variable muy importante, y si las ayudas, si el Estado no tiene la capacidad de entregar una ayuda que permita que la gente esté en cuarentena de forma tranquila, la gente la va a romper la cuarentena. O sea, entre no tener recursos para pagar sus necesidades básicas y respetar la cuarentena, la gente va a salir si es que tiene que salir. Entonces creo que el Estado también de cierta forma conjuga eso, y limita las cuarentenas en aquellos lugares donde en estos meses se generan ingresos que son relevantes para todo el año. Hay comunas turísticas que muy bien sabemos hacen el año en estos meses. Entonces yo creo que ahí hay un manejo que las autoridades van tomando en cuenta. Yo creo que lo de la región metropolitana también tiene mucho que ver con eso. O sea, esto de que el ministro, durante toda la semana, el ministro París haya dejado entrever la posibilidad de decretar cuarentena para comunas en Santiago, y que hoy día finalmente no haya ninguna comuna en cuarentena, tiene mucho que ver con eso también, con que se está manejando la posibilidad de que algunas personas salgan, puedan tomar vacaciones, y de cierta forma manejar la presión que eso puede tener. Gran parte de la expectativa que había hoy
respecto a los anuncios que iba a hacer el Ministerio de Salud, tenían que ver con eso, de personas que lo que querían ver en verdad no era si su comuna entraba en cuarentena o no, si lo que querían ver era si iban a poder salir de vacaciones o no. Y es normal dada la época del año en que estamos. En Europa, y eso es súper importante tomarlo en cuenta, en Europa durante el periodo de verano en general no hubo cuarentenas. Y la gente, de hecho, si tú ves imágenes de Europa en los meses de verano, la gente salió de vacaciones. Eh, y eso de cierta forma les ha permitido poder soportar también la cuarentena en la época actual, en el momento actual, en lo que están viviendo ahora. Así que yo creo que es difícil imaginar aguantar una cuarentena en los meses de verano y impedir que la gente se mueva de vacaciones, entendiendo que estamos en una situación especial, que es un año especial y todo eso. Después de toda la presión que la gente ha tenido durante el año, es difícil pensar que no vas a poder permitir que la gente se mueva para ir de vacaciones en este periodo del año que siempre lo hace. Claro, pero igual, por ejemplo, acá en la región de Valparaíso tenemos una situación que es preocupante, tenemos un alza importante de casos que no está asociado a una medida restrictiva, ¿cierto?, de la circulación, y aparte tenemos concentrado el tema del permiso por vacaciones, en que la región de Valparaíso justamente ha reunido como una gran parte de los permisos que, como destino que se registran a nivel nacional. Entonces, ¿cómo se podría conjugar un poco esta medida de, ok, vamos a dar un poco de rienda, ¿cierto?, a los permisos de verano, pero también controlar el aspecto de la pandemia? Mira, yo creo que hay bastantes aspectos que son interesantes de considerar respecto al permiso de vacaciones y las regiones que concentran los permisos de vacaciones, porque en Chile todos sabemos que en general todos los años, cuando hay periodo de vacaciones, hay 3 o 4 regiones que concentran la gran mayoría de los visitantes. La región de Valparaíso, la región de Coquimbo, la región de la Araucanía. Son las 3 grandes zonas donde siempre se moviliza la mayoría de los turistas internos durante los meses de vacaciones. Yo creo que hay que ir teniendo ojo en esas regiones. A ver, una situación que es clave y que yo, por lo menos cuando se propuso, creo que no me pareció una buena propuesta. Hay muchas personas que han sugerido la exigencia de realizar exámenes PCR para que la gente pueda tomar el permiso de vacaciones. Yo creo que no es una medida que tenga mucho sentido en el contexto actual que estamos viviendo en el país. Hoy día en Chile la pandemia no está focalizada en algunas regiones y en otras hay una situación mucho mejor desde el punto de vista epidemiológico. Y hoy día uno puede decir que el virus está disperso en todo el territorio nacional. Recordemos cuando esto partió, hubo regiones que estaban, entre comillas, mucho más libres del virus que otras. Yo me acuerdo las regiones del extremo norte del país, en algún momento la región de Aysén casi no había caso. Y en ese tipo de instancias se justifica que tú, de repente, grupos territoriales completos los puedas proteger exigiendo el examen PCR. Pero hoy día cuando tú tienes el virus diseminado por todo el país, no tiene mucha lógica el exigir PCR para movimientos internos. Lo que sí creo que es más importante es reforzar la fiscalización respecto a las medidas que se han propuesto. Por ejemplo, este fin de semana aparecieron varias imágenes en las playas, por ejemplo, en particular imágenes que a mí me llamaron mucho la atención en Algarrobo, en la playa del Canelillo, por ejemplo, donde claramente no se estaba respetando ninguna medida de distanciamiento social. Creo que es más importante hoy día poner el esfuerzo en fiscalizar ese tipo de situaciones a empezar a exigir PCR, que lo único que va a hacer es desencadenar una demanda gigantesca por hacerse el test, no va a haber capacidad para hacer todos esos PCR en Chile, y va a ser finalmente imposible moverse, va a ser sumamente caro y para los casos que se necesite la gente no se lo va a poder hacer. Entonces, las regiones turísticas por excelencia debiesen concentrar sus esfuerzos en ese tipo de instancias, en las grandes aglomeraciones que se producen producto de las vacaciones. Pues. Fiscalizaciones en terminales de buses, fiscalizaciones en las playas, fiscalizaciones en los supermercados o centros comerciales, que aumentan mucho la presencia de visitantes cuando se dan los periodos de vacaciones. Creo que ahí es donde debiese ponerse el foco, más que en tratar de cerrar
la región o las áreas, porque también hay lugares donde, en la misma región donde tú perfectamente puedes hacer distanciamiento social. Hay varios balnearios en la quinta región donde sí es posible que los visitantes concurran y en la playa no estén todos aglomerados o llenos. De hecho, así como veíamos esas imágenes del Canelillo, el mismo fin de semana mostraban otras imágenes, por ejemplo, en Cartagena, un balneario que habitualmente está repleto, y la verdad es que la gente estaba cumpliendo las medidas de distanciamiento social, en la playa se podía conservar distancia, entonces creo que el criterio no puede ser tan uniforme, no puede llegar y decirse, no, ¿sabe qué? No hay vacaciones, o no, ¿sabe qué? Todos tienen que hacerse un PCR, porque hoy día la verdad no está la capacidad para tomar medidas de ese tipo. Claro, y bueno, ya finalizando un poco, están estas medidas, ¿cierto?, que están asociadas al tema de la movilidad, pero también el gobierno ha jugado por otras medidas que están asociadas a, bueno, ¿cierto?, un poco temas un poco controversiales, como ha sido el tema de políticas para no tener música en los locales, ¿cierto?, que eso rápidamente fue descartado, pero también está el tema de los productos esenciales, no esenciales, que han generado bastante polémica. En términos de políticas públicas, ¿cómo funcionaría esto? ¿Qué tan efectivas serían este tipo de medidas? Mira, a ver, el tema de la música es un tema bien llamativo porque efectivamente hay bastante evidencia ya acumulada de que el virus se expande y se propaga a través de aerosoles y los aerosoles que nosotros emitimos aumentan cuando gritamos, cantamos o elevamos la voz. Entonces, hay una cierta justificación a prohibir, por ejemplo, cantantes en bares, ¿ya? Porque efectivamente un cantante está emitiendo más aerosoles que cualquier persona conversando en una situación normal. De hecho, hay países donde, por ejemplo, además del uso de mascarilla, se ha exigido en el transporte público que la gente no hable para evitar la propagación de aerosoles. Entonces, ¿tiene lógica? Sí, tiene lógica. Mi impresión es que la autoridad, en el caso de esa medida, falló en la forma de explicarla. ¿Ya? Yo creo que hoy día estamos en una situación donde es importante explicar el porqué de las medidas. Y creo que esa medida en particular era una medida que tenía cierto apoyo de evidencia, pero que falló completamente la explicación y el gobierno tuvo que echar pie atrás en su implementación. La otra medida, la medida de esta restricción en los centros comerciales, en las comunas en cuarentena, a mí me parece una medida que tiene menos justificación y que se mantiene. Hay países donde se ha implementado, ya efectivamente hay lugares donde se ha tomado esta decisión de que en cuarentena los supermercados no vendan otra cosa que productos esenciales, pero en general en esos países se ha hecho por presión de las tiendas que venden ese tipo de productos y que consideran que es una competencia desleal para su rubro el que los supermercados puedan vender estos productos y ellos tengan que estar cerrados y solamente operando online. Pero eso se ha explicitado y se ha hecho ver así. Además, son países donde la capacidad logística que tienen los supermercados de llevar este tipo de productos, o las otras tiendas de llevar este tipo de productos a tu domicilio, es mucho mayor. En Chile, la cobertura de distribución no es la suficiente. O sea, hay una realidad de ciertas comunas en el sector oriente de Santiago y algunas otras ciudades donde efectivamente si tú pides un refrigerador, te llega un refrigerador en 24 horas, pero eso no pasa en todo Chile. Y creo que ahí la autoridad falló un poco en asumir que la situación no es tan trivial, que hay productos que pueden parecer no esenciales, pero que las personas pueden necesitar reponerlos de forma rápida y que esta medida de cierta forma les va a generar problemas. O sea, imagínate productos tan esenciales hoy día como puede ser un hervidor de agua que se te echa a perder. Si lo pides por internet vaya a estar 10 días esperando que llegue el hervidor de agua, cuando quizás lo más lógico es que pueda ir al supermercado y comprar un hervidor de agua y con eso solucionar su problema temporalmente. Yo creo que es una medida que tiene poco sustento y poco análisis respecto a la condición real en la que la mayoría de los chilenos hoy día se abastece. Bueno, Carlos, agradezco tu presencia. Creo que quedó súper claro, explicado qué está detrás de esta medida, ¿cierto? Y yo creo que algo muy fundamental es explicar por qué se están tomando, que es algo que genera bastante confusión en general en la población. Y esperemos que las medidas que actualmente se están implementando, que están en curso en las distintas comunas, puedan ser eficientes y ya prontamente podamos ir paliando esta pandemia.
Así que bueno, con esa claridad ya despedimos al director del Centro de Ingeniería y Políticas Públicas de la Universidad de San Sebastián, Carlos Melo. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias, María Francisca, que esté muy bien. Y a ustedes, amigos de Soy Chile, les recordamos que pueden seguir esta y otras transmisiones aquí en Soy TV. Nos vemos para la próxima.